Más de 1 millón de personas salieron a las calles de Francia para manifestarse contra el proyecto de reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Una ley que alargaría los años de trabajo necesarios para pensionarse plenamente y que ha topado con la oposición transversal de sindicatos y ciudadanos. En Ucrania, Kiev y Moscú intercambiaron prisioneros de guerra mientras avanza la batalla de Bakhmut. El ministro de Defensa ruso sostiene que se trata de un punto estratégico para la ofensiva del Kremlin y Zelensky declaró que no abandonarán la defensa de la ciudad. En Perú se cumplen 3 meses de la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo. Desde entonces, cientos de personas han salido a las calles en contra de la nueva mandataria Dina Boluarte, quien declaró hoy ante la Fiscalía por la mortal represión de las protestas. Tenemos reporte desde Lima. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Francia porque este martes la sociedad francesa desafió la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. Según el Ministerio del Interior francés, 1.280.000 personas salieron a manifestar contra la iniciativa en más de 300 puntos del país. El texto ha levantado una oposición transversal en la sociedad francesa, sobre todo por uno de los puntos, la prolongación de los años de trabajo necesarios para retirarse con la pensión completa. El gobierno francés, de momento, no consiguió que la legislación fuera aprobada en la Asamblea Nacional, pero espera un resultado favorable en el Senado. Amal Ben Othman nos amplía. Un texto que genera un descontento a gran escala. Según el Ejecutivo, el objetivo es restablecer el equilibrio financiero del sistema de pensiones, por lo que propone las siguientes medidas. La edad legal de jubilación pasará gradualmente de los 62 años actuales a 64 en 2030. Es precisamente este punto el que causa mayor descontento. Veo a mi alrededor, en muchas profesiones, que hay gente que está completamente agotada, incluso antes de los 60 años. Entonces, ¿qué pasará si ampliamos el límite de edad a los 64? Los trabajadores nacidos a partir de 1964 tendrán que cotizar 43 años en lugar de 42 para jubilarse, mientras que la edad máxima de jubilación para las carreras incompletas se mantiene en 77 años para una pensión completa. El gobierno afirma que la reforma tiene en cuenta la realización del trabajo en circunstancias excepcionales, pero una de las críticas es que el texto castiga a las personas con trabajos penosos porque les será más difícil trabajar más tiempo. En el transporte hay transporte, pero también hay mudanzas. Hay muchos trabajos en los que hay mucha manipulación. Es un trabajo duro. ¿Se imaginan a un trabajador de mudanzas a sus 64 años bajando un piano de un cuarto piso? No es concebible. La reforma de las pensiones también prevé el fin de los regímenes especiales que benefician a los trabajadores de algunas grandes empresas públicas como las industrias eléctricas y del gas o el Banco de Francia. El gobierno también quiere crear un índice sobre el empleo de las personas mayores, un dispositivo para controlar la situación de los trabajadores al final de su carrera en las empresas. Según el Ejecutivo, el beneficio de la reforma de las pensiones se ha estimado en 17.000 millones de euros en 2030. Cambiamos de tema. España va a modificar la Ley de Libertad Sexual, conocida como Solo sí es sí. La ley fue diseñada por el Ministerio de Igualdad, una cartera del partido de izquierdas Unidas Podemos. Y a pesar de que el Partido Socialista esté en un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, en el Parlamento los socialistas han pactado con formaciones de derecha para conseguir la reforma de la legislación y elevar las penas de esta ley en los casos más graves. Por otro lado, en el marco de la semana del 8 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un anteproyecto de ley de paridad entre hombres y mujeres en los puestos de toma de decisión, tanto en el ámbito público como en el privado. Desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos amplía. Pues la ley de paridad, que aún tiene que tramitarse por el órgano legislativo, supone que o pretende que el 40% de los órganos de decisión, como lo dijiste, de la vida privada o pública o de la vida política o económica, esté formado por mujeres o por hombres en caso de que sean el género menos representado.
Algunos ejemplos de dónde se aplicaría esto, pues por ejemplo en las listas electorales, unas listas que tendrían que ser paritarias con los nombres alternos de hombres y mujeres en lo que se conoce como listas cremalleras, listas que afectarían a las elecciones municipales o generales, también a las de los diputados para el Parlamento Europeo. Pero lo más relevante por la gran brecha de género que existe es en que se aplicaría en las grandes empresas, las de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anualmente. Y es que la representación de mujeres en los consejos de administración de estas no llega ni al 30%. Entonces, con esta ley de aprobarse, lo que hasta ahora son solo meras recomendaciones o códigos de buenas prácticas o de buena conducta, sería una obligación. Así, de aprobarse, España estaría cumpliendo con la directiva europea 2 años antes de la fecha límite, puesto que el bloque lo tiene previsto para que entre en vigor en julio de 2026. Sin embargo, la idea es que, de aprobarse en España, esta ley de paridad entraría en vigor en julio de 2024. En otras noticias, en Reino Unido, el gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak presentó este martes un nuevo proyecto de ley contra la migración irregular. El proyecto pretende prohibir la posibilidad de solicitar asilo a las personas que lleguen a territorio británico clandestinamente a través del Canal de la Mancha. Una iniciativa que discursivamente equipara crimen con migración y que atenta contra el derecho internacional al asilo, según han denunciado varias organizaciones defensoras de derechos humanos. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak endurece las leyes migratorias. Nos permitirá detener a los barcos que están trayendo a decenas de miles de personas a nuestras costas en flagrante violación tanto de nuestras leyes como de la voluntad del pueblo británico. No dejarán de venir hasta que el mundo sepa que si entras ilegalmente en el Reino Unido, serás detenido y rápidamente expulsado. Expulsados a terceros países como Ruanda. Además, no podrán pedir refugio. Un plan considerado ineficaz e inhumano por los activistas de los derechos. Es muy poco probable que esta nueva legislación repercuta en el número de personas que intentan llegar a Reino Unido en busca de protección. Esto se debe a que simplemente no hay otras rutas hacia Reino Unido. El gobierno debería centrarse en crear rutas seguras para que la gente pueda llegar a Reino Unido y también en crear un sistema de asilo que funcione, en el que las solicitudes se tramiten a tiempo. Cada semana decenas de personas arriesgan su vida para cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido. Según las organizaciones, decenas de miles de refugiados a los que se podría conceder asilo corren ahora el riesgo de ser tratados como criminales, lo que incumpliría con la Convención de la ONU sobre los refugiados de la que el Reino Unido hace parte. Esta convención permite a los solicitantes de asilo recibir un juicio justo independientemente de cómo hayan llegado a un país. Tras un Brexit que promete recuperar el control de las fronteras, Rishi Sunak ha hecho de la detención de las llegadas de los migrantes una de sus 5 principales prioridades. Vamos con información relativa a la guerra en Ucrania, porque avanza la batalla de Bakhmut en Donetsk. Según informaron este martes las autoridades de Kiev, antes de la guerra vivían 70.000 personas en la ciudad, pero tras meses de destrucción solo quedan 4.000 civiles en la urbe. Y los combates continúan. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que sus tropas van a continuar defendiéndose del asedio ruso. Por otro lado, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que ganar esta batalla es crucial para avanzar en la ofensiva. Y en otro plano del conflicto, este martes, Kiev y Moscú intercambiaron prisioneros de guerra. Rusia confirmó la llegada de 130 combatientes, mientras que Ucrania recibió 130 militares de sus filas, 87 de los cuales habían sido capturados en Mariupol, según informó la presidencia ucraniana. Y entre tanto, se cumple un año de la matanza de la salida de Irpin, en la región de Kiev. Recordemos que al inicio de la guerra, las inmediaciones de la capital fueron escenario de una primera ocupación rusa que en cuestión de semanas fue revertida por las fuerzas ucranianas. Nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, viajó hasta allí y nos envió el siguiente reporte.
Pasan los días después de ese aniversario que recordaba ese primer año de invasión a escala máxima ordenada desde Moscú por el presidente Vladimir Putin, y en la medida que pasan los días se recuerdan también otros hechos que hicieron entender la dimensión de esta guerra a la que estaban sometidos los ucranianos. Nos encontramos en la ciudad de Irpin, en las cercanías de la capital Kiev, que en su momento era el máximo objetivo de las fuerzas de Moscú, y a mis espaldas está ese que se convirtió en famoso puente de la ciudad de Irpin, que fue destruido en su momento por las fuerzas ucranianas para evitar el avance de las tropas de Moscú. Allí, por ese puente, en la parte baja, intentaban cruzar miles y miles de personas que no solamente huían de Irpin, sino también de la ciudad de Busha, que era asediada y atacada constantemente por las tropas de Moscú. Aquel día, el 6 de marzo, un grupo de personas habían ya pasado ese puente y estaban caminando por el lugar del frente donde me encuentro, y en ese momento se oyó una gran explosión. Lo siguiente que vieron los periodistas y los policías que ayudaban a estas personas a huir fue estos cuerpos tirados en la calle. Luego se conoció que el nombre de una de ellas era Tatiana, una mujer, una madre que venía de la provincia de Donetsk, que había escapado de la guerra en esa parte del este del país, en el Donbass. Venía con su hija y con su hijo, y también allí venía otro joven de otra provincia del Donbass, de Luhansk, que también había huido de la guerra. En ese momento lo que dijeron quienes investigaban crímenes de lesa humanidad era que la comprobación de que se estaban cometiendo crímenes contra civiles, algo que se había negado ya desde Moscú, especialmente lo había negado el presidente Vladimir Putin. Así que esto marcó un antes y un después en esta guerra. Luego ya se fueron conociendo decenas y decenas de atropellos cometidos por las fuerzas rusas, y en la actualidad hay más de 85.000 investigaciones de casos similares en el país. Y un mes después de los terremotos que devastaron parte de Siria y de Turquía, y en que murieron más de 52.000 personas, la ONU ha estimado que en 100.000 millones de dólares los daños materiales causados por la catástrofe en territorio turco. Recordemos que unas 200 personas han sido procesadas por su implicación en la precaria construcción de los edificios afectados, y que la lenta respuesta a la crisis puede conllevar además la caída en las urnas del actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en las elecciones de mayo. Vamos ahora con información de América Latina, porque en Perú se cumplen 3 meses de la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo. Desde entonces, desde el 7 de diciembre, cientos de personas han salido a las calles para reclamar nuevas elecciones y para contestar la legitimidad de la nueva presidenta Dina Boluarte. Y precisamente Boluarte declaró hoy ante la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la mortal represión de las protestas en su contra. Y es que, según la Defensoría del Pueblo de Perú, 60 personas han muerto en las manifestaciones. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía esta noticia y también la nueva petición de prisión preventiva para Castillo. La presidenta Dina Boluarte fue interrogada por la fiscal general de Perú en la indagación que realiza el Ministerio Público por las 60 muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. La fiscalía suspendió el interrogatorio hasta que la justicia peruana resuelva una tutela de derechos presentada por la Procuraduría General, que pide que el organismo participe para defender al Estado en las declaraciones de los investigados. La presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Tarola y otros funcionarios son investigados por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado, lesiones graves. Al respecto, el ministro de Justicia, José Tello, afirmó que Boluarte está colaborando con la justicia para que todos los hechos sean esclarecidos. Y hoy también se realizó una audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía sustentó el requerimiento de 36 meses de prisión contra el exmandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráficos de influencias y colusión, y afirmó que Pedro Castillo podría ser condenado a 32 años de cárcel si es que es hallado culpable. Por su parte, Castillo negó ser autor y formar una organización criminal. Denunció que se forma un proceso contra él por supuestas acusaciones sin fundamento y dijo que se encuentra preso porque comenzó a cobrar deudas a empresas que le deben impuestos al país.
y señaló que varios de sus ministros que son investigados tuvieron la aprobación del Parlamento. El juez Juan Carlos Checley continuará la audiencia el jueves 9 a las 15 horas para anunciar su veredicto. Llegamos así al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros y más información en France24 y france24.com.